La parte política del programa. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Néstor? Bien. Muy bien. Bueno, de más está decir que no soy el lagarto. Estamos modestamente acá. Me di cuenta. Modestamente Más cuidándole pelo. el lugar al like. Dentro de unos días va a volver. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Encarando los últimos tramos de campaña y, bueno, viendo cómo hacemos para que la propuesta prenda en la gente y el domingo 23 sepa que hay más de dos opciones, ¿no? ¿Crees que se va a polarizar la elección? La elección se polariza básicamente porque hay dos grandes aparatos, dos grandes estructuras, y hoy que venden un candidato como si fuera un producto de supermercado, el que más publicidad tiene, más se instala. En lo personal, yo estoy absolutamente convencido, y no lo digo ni de la vanidad, ni de una cuestión de ego, que tenemos la mejor lista, las mejores propuestas, me siento absolutamente capacitado para gobernar mi ciudad, pero bueno, si ponemos los precios en la tierra y somos realistas, insisto, esto de los dos grandes aparatos que tienen un aparato publicitario enorme, claro, con dinero del Estado, con dinero de otro, cualquiera hace campaña. Lo difícil es hacerla cuando el esfuerzo es llevar a cada rincón de la ciudad a la propuesta de cada uno. Bien. Y lo que tiene que hacer es presentar más y mejores propuestas. Se ha hablado muy poco de propuestas en esta campaña, bueno, lamentablemente. Y entonces vamos a aprovechar estos minutos para hablar de propuestas, básicamente. No miremos tanto por el espejito retrovisor lo que ha venido pasando, sino de cara a lo que puede venir a pasar y si fueras elegido intendente, por caso. Me parece, porque te escuché decirlo cuando hiciste la presentación los otros días de tu plan de seguridad, ahí empezaría, sería lo urgente, lo inmediato. Sí, nosotros tenemos dos propuestas que son las dos propuestas base con las que más hincapié hemos hecho, que una rebaja tributaria de entre el 20 y el 30% de los tributos municipales. Estamos hablando de comercio e industria, automotor e inmobiliario. ¿Es posible eso? Claro que es posible, porque nosotros también planteamos Córdoba municipio eficiente y de hecho tanto es posible que yo llevo de candidato a vice a quien es decano de la Facultad de Ciencia de la Administración y que es profesor titular de Finanzas Públicas y estuvo en el equipo de Humberto Peretrey, que en su momento rebajó los impuestos en la provincia, con lo cual llevo gente capacitada y equipos técnicos para hacerlo. Y claro que es posible porque cuando se reducen los impuestos hay mucha menos evasión y lejos de disminuir la recaudación aumenta. Y llevarlo al 30% cuando veamos las cuentas fiscales, cómo está la situación fiscal del municipio. Y el otro es el tema de la seguridad. Cuando nosotros, vos estuviste presente cuando hicimos la presentación, cuando nosotros vamos a los barrios, el tema que nos plantean, más allá de la infraestructura y los servicios públicos, el tema de la inseguridad que está pegando muy fuerte. Y otro tema que nos preocupa sobremanera, que está absolutamente emparentado con esto, es el tema del narcotráfico metido en los barrios. Espérate un segundito con eso, ya vamos a entrar con el tema del narcotráfico, porque quiero hacer un hincapié en el tema de la seguridad, porque cuando te escuché mencionarlo, vos hablaste lo llevaste a Robles, especialista, a Miguel Robles, especialista en seguridad, que muchas veces le hemos hecho nota. Hablaste de municipalizar la seguridad, de la creación de un cuerpo de vigilancia, algo muy parecido a lo que plantea Pacerini, es decir, con efectivos, digamos, o con gente capacitada propia, pero con un número de entre 900 y 1000 agentes y una especie de prueba piloto que empezaría, por ejemplo, por Villa Libertador. Sería así. Libertador comercial. Villa Libertador. El cuadrante sur. Ese más o menos sería como el plan inicial, pero con un planteo más macro lo hiciste vos. Sí, nuestra propuesta tiene, primero que sabemos cuánto nos va a llevar del presupuesto, porque es la primera cuestión que teníamos que ver, por eso hicimos cuál sería la inversión presupuestaria, nos lleva menos del 2% del presupuesto anual del municipio, lo cual en función de la solución que podemos dar con un cuerpo preventivo, el gasto es insignificante, casi marginal, diría, insisto, si terminamos con una administración eficiente. Segundo, que nosotros proponemos la creación del cuerpo municipal de prevención, porque lo que hacemos hincapié en la prevención, con estas 900 personas hombres y mujeres, que estarían previamente preparados con convenios con universidades públicas y privadas para que durante un año se estén capacitando. Porque lo importante es que cuando salgan a la calle capacitados. ¿Usando armas?
usando armas de letalidad reducida, exactamente. En realidad, Miguel Robles, que fue subsecretario de Seguridad de la Nación, me enseñó a decirle armas de letalidad reducida. Comúnmente las Taser, que es una marca, sí, pero es la más conocida. Pero para dársela y que salgan a hacer prevención en la calle, tenemos que tener absolutamente claro que tienen que estar capacitados. Por eso tienen que tener un título de pregrado, es decir, una tecnicatura, ya sea en seguridad o en cuestiones informáticas. ¿Por qué? Porque nosotros aportamos algo que es importante, que es la ciencia de los datos. Hacer prevención con ciencia de los datos. Cuando decimos esto, ¿de qué hablamos? De esto que se conoce como los algoritmos preventivos utilizados para la seguridad, para la prevención del delito, predictivos para la prevención del delito. ¿Y por qué lo decimos en estos términos? Porque la municipalidad tiene muchísimos datos de los ciudadanos de Córdoba. Tiene el registro civil, tiene todo el sistema sanitario, todo el sistema tributario y tiene el carnet de conductor. Entonces, ¿qué intentamos nosotros hacer con esto? Nosotros lo que decimos es, y las cámaras, si nosotros las cámaras que tenemos tanto de la provincia como de los municipios, las vamos a utilizar solamente para ver quién pisó la senda amarilla, la senda peatonal, perdón, o el cordón amarillo para hacerle una multa y no lo utilizamos para la prevención del delito, estamos en un problema. Todos esos datos ya se usan en el mundo a los efectos de hacer esta cuestión predictiva para la prevención del delito. Y me parece que se puede hacer. Y nosotros vamos a hacer mucho hincapié en eso. Y nosotros tenemos una propuesta que si nos toca gobernar, si el domingo la gente nos elige, la vamos a poner en marcha. Y si por esas cuestiones del destino eligen a otro, lo vamos a poner en agenda, porque creo que ese es el camino, que las municipalidades se involucren, bueno, Miguel Robles viene a hacerlo en Cava y viene a hacerlo en Provincia de Buenos Aires, con lo cual evidentemente se está avanzando hacia la municipalización del servicio, de la prestación esta de la seguridad a través de los municipios. En el 2019 yo hablaba de narcotráfico y seguridad y me miraban diciendo, vos sos vas candidato a intendente. Y fíjate lo que pasó, fíjense todo lo que pasó en esta campaña de gobernador. El tema de la seguridad no fue un eje central, es un eje central en la gente, pero fue tocado medio tangencialmente. Y sin embargo en la municipal se metió ahora. Pero también el tema de las acusaciones y serias del tema de los supuestos vínculos con el narcotráfico. Es un problema muy grave porque nosotros en el proyecto de seguridad que presentamos también hablamos de un mapa del narcotráfico y un observatorio del narcotráfico, porque siempre que nosotros hablamos del proyecto nuestro de seguridad, si bien es municipal y es preventivo, está en consonancia complementaria y trabajando en conjunto con Policía de la Provincia de Córdoba y con la Fuerza Policial Antinarcotráfico. El tema que vos me planteas me parece de extrema gravedad, pero muchísima gravedad, y tampoco los candidatos, por lo menos los involucrados, salieron a tener una posición tajante. ¿Qué debería hacer? Claro, ¿qué hubieras hecho vos? ¿Qué debería hacer Juntos por el Cambio con las denuncias que hay? Yo voy a decir esto claramente. Yo no tengo absolutamente nada que ver con el narcotráfico. Mi fuerza política no tiene nada que ver con el narcotráfico. No lo tuvimos, no lo tenemos ni lo vamos a tener. Cuando el narcotráfico se mete en la política con el desprestigio que ya tenemos por un montón de otras cosas, cuando el narco se involucra, porque esa es una modelo de narco, involucrarse dentro de los partidos políticos, primero a través de la financiación, después a través de la presencia, y después tenemos una situación que no tiene retorno. Si nosotros, por eso yo lo planteo con mucha severidad y con mucha vehemencia, no podemos permitir que se asocie el narcotráfico con los candidatos y la política, porque de eso no tenemos retorno, Néstor. No vamos a tener retorno de ese lugar. Entonces, si tanto nos alarmamos por lo que pasa en otras provincias, por ejemplo, lo que pasa en Santa Fe y básicamente en Rosario, creo que esto tiene que tener una respuesta de toda la política. ¿Qué hubieras hecho vos si tenés un tipo sospechado en una lista? En primer lugar, no hubiese tenido a alguien a quien yo no hubiese puesto a alguien si yo conocía que tenía alguna vinculación, aunque sea tangencial. Podés no conocerlo. Ahora, si te aparece no me dura un segundo. ¿Pero por qué? No por una cuestión de moral porque no podemos permitir, porque el tema narcotráfico es muy
difícil de sacar, porque si yo te estoy diciendo que hace 4 años voy a los barrios y me dicen cómo están copados por los narcos y ahora los tenemos gente vinculada, yo no quiero hacer acusaciones porque tampoco es una operación política ni una operación de prensa. Mira, en la causa en la que en las listas de Juntos por el Cambio hay 2 candidatos que están sospechados de vínculo, no es un invento periodístico ni un invento político. Hay causas judiciales con que vienen de hace rato. Con 2 fiscales. Vienen de hace rato esas causas. Con 2 fiscales. Los conozco los 2 fiscales. Yo trabajé casi 14 años en el Poder Judicial de la provincia. Lo conozco al fiscal Carlos Cornejo, que sé que trabaja muy bien como fiscal. Es una causa en la que evidentemente hay imputados, hay investigaciones, hay pruebas, hay hechos. Y el otro fiscal, que es federal, los otros fueron nada que ver. En otro caso, el fiscal Maximiliano Heredián, que casualmente fue el último fiscal con el que trabajé en el Poder Judicial, antes que él también se fuera al Foro Federal. Con lo cual conozco la capacidad, la seriedad con la que han investigado los fiscales, porque la han investigado como deben investigar todas las causas, y están dateadas, o sea, son datos de una causa judicial, no es un comentario que me hizo un vecino o alguien de la zona, son datos. Entonces hay que tener una posición tajante, y yo no he visto una posición tajante de la fuerza que tiene ese problema. Y la posición tajante es decir, no tenemos vinculación con el narco, no tenemos ninguna vinculación con el narcotráfico. Es muy jodido si nosotros dejamos que eso se instale y que eso se meta en la política. Por eso lo digo con tanta vehemencia y con tanta fuerza. Desde Somos Córdoba, que es la fuerza que hoy, por la cual hoy soy candidato, el espacio del cual lidero, nosotros subimos nuestra lista de candidatos, del primero hasta el último suplente, lo subimos a nuestra página, www.somoscba.com. Pueden encontrar el currículum de cada uno, porque nosotros, lejos de esconder la lista, la mostramos, porque sinceramente nuestra lista es un lujo. ¿Se hicieron narcotest? Nos hicimos pero a ver, eso tuvo que ver también con una cuestión de que durante este año habrás escuchado que se iba a proponer narcotest para todos los que fueran funcionarios públicos. Bueno, se planteó. Se aprobó una ordenanza. Se aprobó una ordenanza. Entonces, como nosotros no solamente hay que ser, sino parecer, un domingo, cuando estaba todo este tema de la vinculación narco, todo, y cuando fue tan polémico el tema de que se hicieran rinoscopía a los candidatos, se habló mucho de ese tema en los medios, de si estaba bien, si estaba mal, si invadía la privacidad. Como nosotros nos exponemos al voto popular y le estamos pidiendo el voto a la gente, que sepan quiénes van a votar. Digo, ¿por qué? Le digo a mi candidato a viceintendente, Gabriel Rand, le digo, Gabriel, ¿por qué vamos a esperar a que teóricamente nos elijan, si es que nos eligen, para ir? Vamos mañana. Y sacamos un turno. Y cuando fuimos a hacernos, nos hicimos análisis toxicológico y después la rinoscopía. Pero a la mañana, cuando íbamos a hacerlo, o sea, no teníamos los resultados, los subimos en las redes. Con lo cual, podía salir cualquier cosa, claro. Pato Gallareta, digamos. Dijimos, nos estamos entrando a hacer los estudios. ¿Está bien? Y nos dieron negativo. Por supuesto, nos dieron negativo los toxicológicos, nos dieron negativo la rinoscopía. Ahora, ¿lo hicimos por un acting? No lo hicimos por un acting. Lo hicimos para que la gente sepa que está votando a gente que no solamente no tiene vinculación con el narcotráfico, en ese sentido, sino tampoco con el consumo. Después, ese tema es muy delicado, por eso yo no lo quería tratar en campaña esa ordenanza. Yo dije, es un tema que no lo podemos banalizar y meter en el medio de una campaña electoral, porque el que consume es alguien que está enfermo y que hay que ayudarlo y no estigmatizarlo. Por eso, lo que hicimos hacer. Ahora, en lo personal, como yo no tengo nada que ocultar, digo, bueno, sepan que el 23 tiene alguien que no tiene nada que ver ni con los que venden ni con los que consumen. Por lo menos es el caso mío. Puede ser una virtud, puede ser algo valorable o no, no lo sé, lo valora la gente, pero nosotros lo hicimos y lo pusimos a disposición. Doctor, volviendo al tema tributario, usted dice una propuesta en su proyecto, 30% dijo menos entre de el 20% de base y el 30%. Sí, la pregunta sería la siguiente, teniendo en cuenta que mucha gente no paga porque no puede, a lo mejor no paga, otros tienen una cultura del no pago. La pregunta sería, ¿no corre riesgo de descalzar el presupuesto con un monto que no es menor? 30% de la baja de impuestos no es un dato significativo en materia de recaudación. A ver, en primer lugar, en los últimos años los tributos municipales han subido muchísimo y para mucha gente se hace absolutamente impagable o difícil de pagar. Cuando nosotros hablamos de la reducción, lo hacemos después de analizar los últimos 6 presupuestos municipales y el equipo económico. Yo tengo, la verdad que lo digo con total orgullo, el equipo económico que nos me acompaña es de primerísimo nivel y lo implementó en la ciudad de Córdoba. Lo mismo le decían en la provincia de Córdoba, de la Sota le decían que iba a descalzar la
la finanza... Asumió y la bajó el finanza, 30%. y la primera ley que mandó fue la del... Está bien, después hicieron una trampita, la cuota 50, aparecieron algunas cuestiones, cosas que con nosotros no va a haber trampa. Las reglas con nosotros las reglas siempre son claras. No existe ninguna posibilidad, porque si nosotros hacemos eficiente el gasto en general, el de la obra pública, lo hacemos transparente, lo hacemos verdaderamente comprando lo que realmente le conviene al municipio y cuidamos cada centavo como si fuera nuestro. Yo habitualmente suelo decir que la responsabilidad que tenemos quienes administramos fondos públicos de cuidar esa plata con mucho más celo que la propia, porque yo la propia es mía y la puedo gastar discrecionalmente en lo que yo quiera, porque es mía, me la gané yo. Ahora, si yo le tengo que administrar la plata de todos ustedes y de todos los vecinos, lo que están viendo, la tengo que cuidar con mucho más celo, tengo que ser mucho más prudente, tengo que ser mucho más, tengo que tener mucho resguardo, mucho cuidado, porque la plata no es nuestra, la plata que nosotros administramos es de los vecinos, entonces se la tenemos que devolver, en infraestructura, en salud, en educación, se la tenemos que devolver, por supuesto, en obras que necesitan, se la tenemos que devolver en seguridad. Le tenemos que devolver eso, porque el vecino hace mucho esfuerzo para estar al día con la cuota de todos estos tributos municipales. Entre las tantas cosas que se escuchan por ahí, de Loredo habló de un tren rápido o ligero. ¿Suena factible para vos una propuesta así? Y en todo caso, ¿qué le mejorarías al sistema de transporte de la ciudad de Córdoba? Yo creo que en campaña hay que ser muy serio para proponer, hacer propuestas a la gente, porque se venden muchos espejitos de colores. El Pasarini ofreció, uno de los candidatos dijo el monorriel, ahora el tren ligero, pero hace pocos días estuve en ADEC, en la Agencia para el Desarrollo Económico, sí, que depende que la preside el intendente y que le integran colegios universitarios, cámaras empresariales, más de 50 integrantes. Y le planteé si alguna vez le habían pedido un estudio de factibilidad económico y social del subte. Pero no porque yo esté ofreciendo subte. Fíjate la falta de seriedad que tienen las propuestas de campaña. El subte fue aprobado, tiene un proyecto aprobado por unanimidad en el 2009, el uso del suelo. Se aprobó por unanimidad. Y yo pregunto, ¿qué pasó con eso? ¿Quedó en la nada? A ver, me pueden decir... económicamente no es viable, o me pueden decir socialmente no es viable porque no tenemos la cantidad de pasajeros que necesitaría. O topográficamente, capaz por la topografía de Córdoba. Exactamente. Lo que pasa es que ese intendente que lo propuso en el 2009 no quería hacer un subte, quería hacer un negocio. Entonces primero quiso traer una empresa francesa, Alstom, que habían echado de Brasil, creo que estaba haciendo el subte de San Pablo, lo habían echado por corrupto. Y después quiso traer los chinos, cuando se hizo soldado de la presidenta, quiso traer los chinos que no trajeron nunca una moneda de Argentina, pero esos eran los proyectos. Digo, sí. ¿Por qué te planteo esto? ¿Por qué no es monorriel o tren ligero o subte? Le garanticemos a la gente que el bondi le va a pasar. Está bien. Que va a tener horario, que va a tener frecuencia, que va a circular, que le va a pasar. Después veamos qué. Pero ahora, no terminamos de hablar de un proyecto de hace 14 años, no lo terminamos de cerrar y ahora ya estamos con otro. Y con propuestas totalmente distintas. Tenemos que hacer política de Estado a 30 años para que la gente solucione definitivamente el problema. Seamos serios. Juan Pablo, como hacemos siempre y respetando los tiempos que le hemos dado a cada uno de los candidatos, te dejamos el último minuto para que expreses lo que quieras decir, por qué la gente se tiene que inclinar por Juan Pablo Quinteros. Yo habitualmente digo que no me gusta pedir el voto porque creo que todo el mundo tiene que saber a quién, primero lo que tiene que saber quiénes somos los candidatos. Punto uno. Averiguar, ver quiénes somos, de dónde venimos, qué hicimos, cómo los representamos antes. Si ven cómo los representaron antes, van a poder evaluar cómo los representarán en el futuro si los tienen que elegir. Yo lo que le pido es eso, que primero, que sepan que no hay dos candidatos. No hay dos candidatos, no se dejen vender el tema con el marketing político de que hay dos candidatos. Hay otro candidato, hay más candidatos, pero en este caso vengo a plantear mi propuesta. Tenemos propuesta, la pueden encontrar en las redes, la pueden encontrar con QR, la pueden encontrar como sea. Evalúela, vea qué propone cada uno, quién es cada uno, qué lista tiene cada uno y ahí se va a dar cuenta qué es lo que puede hacer cada uno de los candidatos y el 23 vote en libertad y vaya a votar, porque si no va a votar, otro le elige el intendente por usted. Un gusto tenerte acá, muchas gracias por la visita. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, tengo que volver.